Vamos a guardar que Cristian. Ahí se está grabando. Bueno, estamos entonces. Buenas tardes a todos. Bienvenidos al primer foro del segundo trimestre de este Ateneo de Estudios e Investigaciones Científicas de Derecho Notarial y Registral del Colegio de Escribanos de la provincia de Corrientes. En esta oportunidad hay un micrófono abierto, si por favor pueden silenciar. Si pueden silenciar al ingresar, por favor. Cristian, si podés silenciarlo, un tal Gonzalo, ahí está. Y Julián nos puede poner como coanfitriones porque le puse anfitrión a él. Julián, Eh, si nos podrías poner para evitar las interrupciones. Encantado de la vida, pero si me decís cómo, a ver, Bueno, mientras tanto intentás, voy a continuar con la presentación como para poder avanzar. Bueno, en esta oportunidad tenemos a Julián Simón como ateneísta parlamentario, pero antes de presentarlo, bueno, saludar a todos los participantes y a los miembros ateneístas que son abogados, que por más que sean escribanos de títulos, los que somos escribanos, también formamos parte del festejo. Así que bueno, felicidades para todos. Y paso a presentar a Julián. En esta oportunidad, un tema elegido para las actividades de este año, el leasing inmobiliario. Sabemos que no es una figura muy utilizada, ahora vamos a ver la funcionalidad, toda la exposición que Julián nos va a dar sobre esta figura. Y bueno, Julián, además de ser, bueno, miembro ateneísta, también es miembro de comisión directiva y también docente de la Facultad de Derecho. Y siempre es un placer poder tenerlos en la exposición porque, bueno, los temas que justamente él eligió tienen que ver también con la difusión de esta figura que no es tan, si bien puede ser conocida más a nivel de lo que es el régimen para los automotores, el leasing respecto a mobiliario, con el destino de todo lo que tiene que ver con las empresas que tienen destinos agropecuarios y no lo vemos mucho en el ámbito inmobiliario, que también, bueno, después vamos a comentar el aspecto registral. Así que bueno, Julián, te damos la bienvenida y te cedo la palabra para iniciar este foro. Muchas gracias por la bueno, condición en que estás, en que puedas dar la exposición. bueno Mariela, muchísimas gracias. Para mí, como siempre, es un placer poder tener la oportunidad de compartir los pensamientos que uno tiene respecto de determinadas figuras, como algunos podrán recordar. Ya el leasing no es algo que uno viene viendo de hace poco, sino de hace mucho, porque fue ya el tema del encuentro Nobel que se hizo en Corrientes en el año 2001, si la memoria no me falla, y donde habíamos tratado también en esa oportunidad el leasing inmobiliario. Eh, Y es Encuentro una Nobel figura, fue 2001. 2001, sí, 2001. Y como es, y bueno, y desde entonces que siempre lo tengo presente al leasing y siempre fue la curiosidad de por qué esta figura es como que ingresa en el ámbito jurídico, está presente hace un montón de años, pero no tiene la difusión o la aceptación o la utilización, mejor dicho, sobre todo en el ámbito inmobiliario, cuando podría dar un montón de oportunidades para que se realicen contrataciones distintas. Yo lo que les quería contar que hace muy pocos días tuve la oportunidad de, de participar de un congreso en Buenos Aires que no son incumbencias propias de las notariales, sino de otras ramas, pero que viene bien ver cómo es un congreso de desarrollistas inmobiliarios, cómo las otras profesiones se están moviendo, se están preparando, qué ven, qué piensan, qué hacen y hacia dónde van un poquito con lo que tenemos en la actualidad. Hay un tema que
nos toca a nosotros también desde la parte instrumental de por qué tendríamos nosotros como escribanos que saber de leasing. ¿Para qué me sirve a mí como escribano entender de leasing? Bueno, durante muchos años, es más, desde prácticamente el siglo pasado y lo que va de este, el problema del acceso a la vivienda fue un tema irresoluto dentro de la Argentina. O sea, no lo tenemos resuelto, tenemos déficit habitacionales y de esta manera se intentaron un montón de veces buscar figuras, paliativos, formas de que esto se solucione de manera tal de que nosotros podamos tener la familia cubierta en su necesidad habitacional. ¿Sí? Entonces, desde este punto de vista, tenemos la ley 24441 que introdujo las nuevas herramientas para ese entonces, estamos hablando de los 90, donde se introdujeron los fideicomisos, las ejecuciones extrajudiciales de hipoteca y también ya en esa oportunidad el leasing. Antes de esto nos basábamos mucho en los sistemas tradicionales de financiamiento de vivienda, los que conocemos todos como boletos de compraventa, como hipotecas, compraventas con hipotecas por saldo de precio, ¿sí? Así también en la historia hemos tenido el legislador ha intervenido en algunos momentos como para poder proteger y tutelar a la familia, al comprador, al techo de la familia, como lo hizo, por ejemplo, a través de la ley 14.005, que reglamentaba la forma en que se debían realizar los boletos de compra-venta y evitar, insisto, un montón de prácticas o de cuestiones o de ardides o engaños que se hacían antes de la sanción de esa ley, como para evitar de que las personas sean vulneradas en su derecho. A partir de ahí surge un montón de reglamentaciones respecto de la vivienda, respecto del crédito, nuestra particular situación que tuvimos durante el siglo pasado y el actual, hacen que se complejice mucho el tema de la inversión, ¿sí? ¿Y por qué me quiero enfocar en el tema de la inversión? ¿Para qué se introdujeron estas herramientas en la ley 24441? Bueno, justamente porque era una idea de cómo hacer para que la gente tenga acceso al crédito y que tenga acceso a tasas convenientes. Nosotros tenemos que entender o comprender, porque va a tener bastante de economía esta presentación, porque necesitamos entenderlo de esta manera, de que en la actualidad, desde el 2010 hasta el 2022, solamente el 7% del total de las viviendas que se construyeron fueron a través del Estado. El 97%, 93% restante, perdón, fue mera actividad privada. Así tenemos dentro de eso los desarrollos de country, los desarrollos inmobiliarios en propiedad horizontal, entre otros, y los loteos en general. Bien, entonces, ¿qué tenemos que ver? ¿Cómo hacemos nosotros y cómo colaboramos desde nuestro ámbito para que esa cadena iniciada de desarrollo inmobiliario continúe por diversos motivos? Porque uno es nuestra forma de colaborar con la sociedad y otro es la forma de que también se generen herramientas económicas que desarrollen. Ustedes piensen que a través de la construcción pasan un montón de cosas en la actividad económica. A través de la construcción se moviliza la economía porque trabajan corralones, empresas, estudios profesionales, pero también se genera mucha mano de obra vinculada con la construcción que hace que llegue la posibilidad de quien no tenga trabajo a poder acceder a un trabajo digno. Ahora bien, ¿qué necesita esa construcción para poder realizarse? Financiamiento, ¿sí? ¿Y qué pasa con el financiamiento? El financiamiento que nosotros tenemos históricamente siempre es caro. ¿Y por qué es caro? Porque está asociado a una cuestión muy fundamental que es el riesgo. Entonces, ¿por qué tenemos que tener en cuenta? Todos vemos en la televisión, escuchamos en las noticias, leemos que el riesgo país. ¿Qué significa el riesgo país? Bueno, la tasa de interés que paga la Argentina.
si toma un préstamo. Eso está directamente vinculado a lo que nos cobran a nosotros como particulares un crédito de cualquier naturaleza. Un crédito en el banco, un crédito para un auto, un crédito para comprar una casa o un crédito por intereses, por ejemplo, en consumo de tarjeta. Bien, entonces, ¿qué pasa? Cuanto más baja es la tasa, es porque menor riesgo hay. En los 90, ¿qué pasaba? Vinieron los inversores internacionales en un contexto post-hiperinflación de los fines de los 80, ¿sí? Y tenían un problema. Las inversiones que ingresaban a las empresas constructoras eran absorbidas por deudas anteriores. Así fue que los inversores dijeron, bueno, nosotros vamos, pero vamos con nuestras reglas. Perfecto. ¿Cuáles son sus reglas? Y nuestras reglas son fideicomiso, nuestras reglas son ejecuciones hipotecarias extrajudiciales, nuestras reglas son contrato de leasing inmobiliario. Y esa fue un poco la génesis de esta ley 24441 de cómo nació. Entonces, bajo esa ley, el contrato de leasing no tuvo mayor auge por un problema fundamental que estaba en el sujeto contratante. Solamente podían hacer contratos de leasing aquellas sociedades que tenían por objeto hacer contratos de leasing. Básicamente quedaban todas afuera, ¿sí? Porque ninguno tuvo la previsibilidad en el objeto de poner contratos de leasing porque era un contrato que no estaba legislado, que si bien existía y se lo conocía, no era un contrato que era usado en el ámbito inmobiliario. Sí lo podemos ver en otros aspectos, como por ejemplo el más común que hubo, que hizo la introducción del leasing fue a través de las fotocopiadoras, que eran instrumentos en su momento sumamente caros para poder adquirirlo. Entonces, a través del leasing, la persona tenía la opción de ir pagando un canon y eventualmente quedarse con la propiedad de la cosa. Entonces, ¿por qué abordamos todos estos temas? ¿Por qué hablamos de economía? ¿Por qué hablamos un poco de el contexto nacional económico? Bien, porque el leasing tiene como una naturaleza el que es un contrato de financiamiento. ¿Se utiliza para qué? Para financiar. Y eso tengo que tenerlo en claro porque a partir de ese momento yo voy a poder entender la figura del leasing. Entonces, yendo a la legislación actual, que ya está contenida dentro del Código Civil y Comercial y una pequeña parte en la ley interior, el artículo 1227 dice que el contrato de leasing, el dador conviene en transferir al tomador la tenencia de un bien cierto y determinado para su uso y goce contra el pago de un canon y le confiere la opción de compra por un precio. Bueno, vamos a desglosar esto. Entonces, ¿qué tenemos como elementos característicos? Primero, que cuando yo hago un contrato de leasing, ¿qué estoy haciendo? Entregando la tenencia de un bien. ¿Para qué? Para su uso y goce. Y los escribanos somos claramente entendidos en esto y diferenciamos lo que es tenencia de lo que es posesión. Posesión, ¿por qué? Porque es un elemento constitutivo del dominio, y la tenencia porque quien ejerce la tenencia reconoce en otro la posesión legal material del inmueble, en este caso del inmueble, ¿no es cierto? Y solamente tiene su uso y goce. Entonces, bien, ¿qué tenemos como primer punto de partida en el leasing? No hay traslación del dominio. Y repito, no hay traslación del dominio. ¿Qué tiene quien es tomador de un leasing? Un uso y goce del inmueble. ¿Por qué tiene ese uso y goce del inmueble? ¿O a cambio de qué? A cambio de un canon. ¿Qué es el canon? La cuota, llamémosle, que va a ser abonada por el tomador de ese leasing a cambio de ese uso y goce que está percibiendo. Y además le confiere al tomador del leasing una opción de compra. ¿Qué quiere decir esto? Que en determinado momento del contrato, el tomador podrá abonar un precio y tiene la opción de quedarse con la cosa para sí, y ahí sí adquiere el dominio de ese bien que lo había recibido por medio del leasing. En cuanto a las partes, tenemos el dador y el tomador. ¿Quién es el dador? El titular del bien. Y acá un paréntesis, o persona facultada a dar el leasing. ¿Por qué? Porque recuerden que el leasing no es solamente inmobiliario, sino que también tenemos otros bienes que pueden ser dados en leasing, que ya lo vamos a ver, como por ejemplo derechos sobre explotación de software y demás. Entonces puede ser que no sea el dueño quien lo dé, pero eso es
cuestión muy puntual y que no viene al caso de los inmuebles. Y el tomador es quien adquiere el uso y goce del bien y tiene para sí la opción de compra. Acá tenemos el objeto, esto es todo extraído del código, pueden ser cosas muebles, pueden ser cosas inmuebles, marcas, patentes, modelos industriales, software de propiedad del dador o sobre quien tenga la facultad de dar el leasing, ¿sí? Nosotros ¿en qué nos vamos a centrar? En el segundo punto, nos vamos a centrar exclusivamente en el caso de los inmuebles, que es lo que a nosotros como escribanos nos interesa tener en cuenta fundamentalmente en este punto de partida. El canon. El canon es un elemento distintivo del contrato, ¿no es cierto? Y acá tenemos que entenderlo al canon porque no está compuesto por un solo rubro. ¿Cómo hago yo para interpretar y para explicar? Gracias a Dios el canon no lo vamos a calcular los escribanos, los contadores, otras de profesiones que tengan la expertise en esto, pero tenemos que tener en consideración para qué, para entender la figura. Dentro del canon hay varios conceptos. O sea, yo estoy brindando el uso y goce de un bien, ¿sí? Bien, entonces ese uso y goce tiene un precio. Ese precio lo podemos asociar a un valor locativo del bien, ¿sí? Y por lo tanto, al asociarlo al valor locativo de un bien, tenemos parecido o similar a lo que sería un contrato de alquiler, ¿sí? Estoy pagando porque estoy usando el bien. Ese es un componente del canon. Segundo componente del canon, valor de amortización. ¿Qué quiere decir valor de amortización? Bien, que además de pagar un monto por el canon locativo del bien, yo lo que voy a pagar también es una pequeña parte del capital o del precio total de venta de ese inmueble a lo largo del tiempo. Entonces, ¿cuál es la mejor forma de entender qué es lo que es una amortización? Muy bien, es el valor del bien dividido el plazo, ¿sí? Entonces, tenemos que primero hablábamos de valor locativo por el uso y goce, segundo hablamos de valor de amortización. ¿Qué quiere decir esto? Que yo voy pagando un pedacito de ese inmueble o una fracción de ese capital, para ser terminológicamente correcto, durante el tiempo en que voy haciendo las amortizaciones, ¿sí? Además, voy a tener más allá del valor de amortización, ¿qué cosa? El costo financiero, ¿sí? Toda vez que yo tengo algo dado a plazo, eso tiene un costo financiero que va a estar trasladado a el costo del canon o a integrar el canon, ¿sí? Bien, entonces ya hasta ahí tenemos tres componentes: el valor del uso, el valor de amortización, que repetimos es la partecita de capital que voy pagando a través del tiempo, el costo financiero, que son los intereses que voy a tener por el uso del capital ajeno, ¿sí? Le agregamos los riesgos inherentes a la conservación del bien, que serán estimados por el dador, ¿sí? Y los gastos administrativos y servicios que pudiera haber por la realización de este tipo de operaciones. Esos cinco componentes a mí me van a configurar lo que es el canon del leasing, ¿sí? Y lo tengo que tener en claro porque después al final, cuando veamos el modelo o la estructura, mejor dicho, de escritura de leasing, ¿sí? Ahí se desglosan parte de estos conceptos. Bien, modalidades. La misma ley establece las distintas modalidades que puede tener un contrato de leasing, ¿sí? Entonces, la primera de ellas dice: comprarse por el dador a persona indicada por el tomador. Traduzcamos esto a un ejemplo, ¿sí? Estos son leasing financieros. Entonces, yo digo, me voy al banco, ¿sí? Y le digo a la institución bancaria que yo estoy interesado en comprar tal inmueble, ¿sí? Y ya sé cuál es el que yo quiero adquirir, pero que no lo voy a adquirir por compra-venta, sino que tengo interés de que se me lo financie a través de un contrato de leasing. Entonces, ¿qué va a hacer la entidad crediticia? Va a adquirir ese inmueble y me lo va a dar a mí como tomador de ese leasing en contrato del leasing, ¿sí? Esto sería una de las opciones que yo tengo para la adquisición o para la formalización de un contrato de leasing. La segunda que tengo, según lo que permite el artículo del código, es comprarse por el dador según las especificaciones del tomador o según catálogos, folletos o descripciones identificadas por este.
Bien, acá yo no preciso cuál es el bien que tiene que comprarse, sino digo las características. ¿Y qué digo? Bueno, yo necesito adquirir un departamento en la zona céntrica de Corrientes Capital, tiene que tener tantos metros cuadrados, tales condiciones, tal nivel de construcción y tal ubicación. ¿Sí? Y ahí el que va a ser el dador se va a preocupar, o la entidad crediticia se va a preocupar por decir, bueno, dentro tenemos esto, lo compramos y se lo damos en leasing a esta persona. El tercer supuesto que tenemos, dice la ley, es comprarse por un dador quien sustituye al tomador al efecto en un contrato de compraventa que ya haya celebrado. ¿Cómo interpreto esto? Bien, supongamos que yo adquirí un inmueble y que lo estoy pagando a plazo, pero lo adquirí de forma común y corriente, ¿sí? A través de un contrato de compraventa. Bien, lo que hace, en este caso la entidad crediticia, es le paga el saldo al vendedor, que yo todavía como comprador no había abonado, adquiere la propiedad del inmueble, ¿sí? Y me la da a mí el leasing. Hasta ahí tenemos tres tipologías que son propias y que se denominan, que lo vamos a ver enseguida, como leasing financiero. ¿Por qué? Porque la función del dador del leasing es exclusivamente financiar el uso y goce de ese inmueble y dar la opción de compra. A partir de ahí tenemos otras opciones más. Dice, ser de propiedad del dador con anterioridad a su vinculación contractual con el tomador. En el caso de inmuebles, ¿qué podemos tener? Podemos tener el ejemplo de de una empresa constructora que ya tiene los departamentos construidos y decide negociarlos a través de la modalidad del leasing, ¿sí? Y después tenemos otra que es distinta, que esto es exclusivamente una operación crediticia donde se llama leasing de retro, donde dice que la propiedad la adquiere por el dador al tomador por el mismo contrato o habérselo adquirido con anterioridad. ¿Y qué tenemos en este caso? Lo siguiente. Tenemos el caso de que yo soy propietario de un bien, decido vendérselo a otra persona o entidad crediticia, ¿sí? Y esa misma entidad crediticia me confiere a favor mío un contrato de leasing para que yo vaya abonando el canon y no pierda el uso y goce del inmueble. Y la última, estar a disposición jurídica del dador por un título que permita constituir leasing sobre él. Esto podría acercarse a un caso de un subleasing, ¿sí? Donde yo tengo ya como tomador un leasing, pero que me permite a su vez poder volver a darle un leasing, lo cual esto va a ser un poco frecuente. Entonces, dentro de lo que vimos con anterioridad, tenemos que distinguir las tres opciones que había. El leasing financiero, el leasing operativo y el leasing de retro. Leasing financiero son las tres primeras opciones que vimos en esta pantalla. El leasing operativo es cuando quien es dador es propietario del bien con anterioridad a la celebración del contrato. Y leasing de retro era la última opción que explicamos, donde yo transfería el inmueble y me lo devolvían en leasing. Veamos cada una de estas modalidades. En esta del leasing financiero, lo que tenemos es que el dador es un intermediario financiero. Como decíamos, él no tiene interés en la propiedad y su interés está exclusivamente en la parte crediticia. No quiere el inmueble. Lo que quiere es la ganancia financiera por hacer la operación. En el caso del dador estamos hablando. En el caso del leasing financiero, el dador cumple adquiriendo el bien previamente elegido por el tomador. Fíjense, acá actúa como una suerte de mandatario, no lo es en términos técnicos del mandato, pero sí tiene las instrucciones de cuál bien o qué características tienen que tener el bien que va a comprar esa entidad crediticia acordado con el tomador para dársela el leasing. ¿Qué tiene que hacer el dador? Tiene que poner a disposición los bienes al tomador, o sea, los adquiere y los pone a disposición. Por eso, ¿sí? Acá tenemos un aspecto interesante. Supongamos que, el tercer punto, supongamos que yo como tomador de leasing
adquiero el inmueble y resulta que el inmueble tiene vicios redditorios, vicios de construcción, cuestiones que tengan que plantearse al vendedor originario de ese inmueble. Bueno, la ley me confiere a mí como tomador del leasing la acción directa. O sea, no tengo que intervenir a través del dador, quien es el propietario del bien, sino yo como tomador puedo directamente entablar las acciones emergentes en contra de esa persona que fue el titular anterior y que se lo vendió a la entidad crediticia, ¿sí? Es una acción directa que tiene el tomador y no una acción subrogatoria en la cual él hace uso de lo que le correspondería a la entidad financiera dadora. El dador puede liberarse convencionalmente de las responsabilidades de entrega y saneamiento. ¿Y por qué? Porque él no las elige. Las eligió el tomador. El que hizo fue cumplir lo que el tomador le dijo: yo quiero tal cosa o tales características. Bueno, bien. Por eso se le permite, en este caso, de que las responsabilidades de evicción y saneamiento estén dispensadas porque quien eligió el bien fue el tomador y no el dador. El leasing operativo, ya no estamos más en el financiero, donde la intención era exclusivamente el contrato de crédito por la entidad financiera, sino estamos en el leasing operativo, que tenemos otra característica distinta. Acá sí estamos hablando de que el dador en general o puede ser o el fabricante, o puede ser el importador, o el vendedor del bien, o el constructor, como ejemplos y no limitado a. Y acá tenemos la diferencia de que, como yo, pongámoslo en el vendedor o constructor, ¿sí? Ahí yo no puedo liberarme de la obligación de entrega como tenía el financiero. ¿Por qué? Porque yo soy el que tenía ya la cosa conmigo. Yo ya era dueño de esto o la importé para venderla en el caso que sea un mueble, ¿sí? Entonces acá no se me permite liberarse de la obligación de entrega como si era en el caso anterior. Leasing de retro es la tercera opción que habíamos visto. ¿Y qué tenemos en el leasing de retro? Bien, en el leasing de retro tenemos que el tomador en forma previa vende al dador el bien y el dador lo devuelve en leasing. Es lo que explicábamos. Yo soy dueño, para hacer el ejemplo, yo soy dueño de un inmueble y resulta que deseo hacerme del capital que corresponde a ese inmueble, pero también deseo no perder el uso y goce del mismo. Entonces, ¿yo qué hago como tal? Lo que voy a hacer es vendérselo a una persona quien me lo va a negociar a mí a través de un contrato de leasing, me lo va a devolver a través de un contrato de leasing. ¿Qué pasa de esta manera? Bueno, yo tengo la oportunidad de tener el dinero que representa ese bien y tengo la oportunidad de no perder el uso si es que no quería desprenderme del uso del mismo por las circunstancias que correspondan, ¿sí? Entonces, en este caso, acá el dador, y acá estamos hablando que es estrictamente un contrato de garantía, ¿sí? El dador no responde por la obligación de entrega ni saneamiento, salvo pacto en contrario. Entonces, en la primera, que era el financiero, el dador podía liberarse de la obligación de entrega y de saneamiento. En la segunda, porque el que daba el leasing era propietario, no podía liberarse. Y en esta tercera, no responde. ¿Por qué? Porque el bien ya era del tomador y ya lo conoce. Pasamos a lo siguiente. ¿Mm? Respecto de la forma que vamos a tener, vamos a basarnos acá en lo que a nosotros nos interesa actualmente, que es la escritura pública, y la ley dice que la escritura pública es obligatoria para el leasing en caso de inmuebles, de buques y de aeronaves. Entonces, todo lo que respecte a este tipo de bienes deberá hacerse por medio de escritura pública, sin lugar a dudas y por previsión legal. Vamos a la oponibilidad frente a los terceros. Entonces, ¿qué pasa? Yo, para que este bien sea oponible a terceros, y bien lo sabemos nosotros, ¿qué tenemos que hacer? Registrarlo. ¿En qué registro lo vamos a hacer? En el registro que corresponda de acuerdo a la naturaleza de los bienes. En el caso que estamos analizando nosotros, es en el registro de la propiedad inmueble.
Dice que puede hacerse desde la celebración y con prescindencia de la fecha de entrega. El contrato de leasing es consensual. Desde el momento que yo celebro el contrato de leasing, estoy facultado para poder inscribirlo en el registro con prescindencia si hizo entrega o no del uso y goce. Bien, ¿se aplica la normativa vigente que conocemos nosotros respecto de la registración de inmuebles? Sí, se aplica. ¿Yo qué voy a hacer? De la misma manera que actúo en otros supuestos, voy a pedir certificado, voy a tener mi reserva de prioridad, ¿sí? Voy a hacer mi escritura. Y la mayoría de la doctrina también entiende de que el plazo que tengo para inscribirlo es el plazo que tuve siempre. No obstante ello, la ley dice que debe inscribirse dentro de los 5 días hábiles posteriores a la entrega, pasado dicho término, desde que se presente para su registración. Esto hablamos de la oponibilidad. Entonces, para que sea oponible, me dice acá que tiene que inscribirse dentro de los 5 días hábiles. Es una norma especial, si deroga o no deroga la norma de la ley 17.801, será materia de discusión. Yo entendería que no, pero para evitar inconvenientes, ¿qué haría? Haría la inscripción dentro de los 5 días y me evito cualquier tipo de inconvenientes. Bien, ¿qué pasa cuando se inscribió un leasing en el registro? El efecto de esa inscripción se mantiene por 20 años y puede renovarse por rogación del deudor u orden judicial. O sea, yo voy a tener un asiento registral obligatoriamente sobre este bien y ese asiento registral va a estar vigente por 20 años. ¿Por qué es importante esto? Acuérdense, 20 años, ¿sí? No 5 como prescriben las medidas cautelares, ¿sí? Sino 20 años establecidos por la norma. Conclusión, a mí me aparece en un certificado que yo solicito para otro objeto una inscripción o una anotación en leasing y tengo que ver que el plazo sea superior a los 20 años para que esté prescrito. Caso contrario, no está prescrito. Bien, ¿qué pasa con el leasing registrado? El leasing registrado es oponible a los acreedores de todas las partes, ¿sí? O sea, el contrato de leasing tiene esa característica que es la oponibilidad. Está inscrito, yo lo puedo oponer. ¿A quién? A los acreedores del dador. ¿A quién? A los acreedores del tomador, perdón, de la misma manera, ¿sí? ¿Qué me dice la norma también? Que los acreedores del tomador pueden subrogarse los derechos a la opción de compra. ¿Esto para qué es? Pensémoslo de esta manera, ¿sí? Supongamos, y evitar la mala fe, supongamos que un tomador, ¿sí? Tiene un contrato de leasing que lo está finalizando, ¿sí? Y decide no hacer uso de la opción de compra, con lo cual el inmueble vuelve, o mejor dicho, no es que vuelve, sino que se es reintegrado, que lo perdió al dominio, al dador, ¿sí? Y privaría a sus acreedores de poder hacerse de ese inmueble para poder ejecutarlo y cobrarse sus créditos. Entonces le da a los acreedores del tomador la posibilidad de subrogarse en los derechos de opción de compra. Vamos a la siguiente. Uso y goce. Esto es lo que recibe el tomador. Que hablamos del uso y goce. Bueno, cuando decimos que tiene el uso y goce el tomador, entonces, ¿qué tiene que hacer? Usar la cosa conforme a su destino, ¿sí? No puede, obviamente, porque no es dueño ni grabar ni disponer del bien, ¿sí? Todos los gastos pertinentes a la conservación del bien, impuestos, tasas, seguros, etcétera, son mantenimiento, son propios al tomador. El tomador puede arrendar, excepto pacto en contrario. O sea, yo puedo tomar un bien de un leasing y arrendarlo como tomador, sí, lo puedo arrendar, salvo que el contrato me lo prohíba. Los derechos que tenga ese locatario de ese contrato de locación que yo hago, el tomador del leasing, no pueden perjudicar de ninguna manera ni son oponibles a los derechos que tiene el dador. Opción de compra. ¿Cuándo hago el ejercicio de la opción de compra? Bien, cuando el tomador haya pagado 3/4 del capital social, del capital total, perdón, ¿sí? ¿Puedo hacerlo antes? Sí lo puedo hacer, pero solamente si el contrato así lo preveía. Si el contrato no lo preveía, yo no puedo hacer uso de la opción de compra antes de haber pagado
el 3/4 del total de los cánones. ¿Se puede prorrogar un contrato de leasing? Sí, pero requiere esa prórroga que esté prevista en el contrato y esa opción va a estar dada a favor del tomador. Y en el mismo contrato que se estableció la posibilidad de prórroga, también deben estar previstas las condiciones en las cuales se va a poder hacer la prórroga de ese contrato. Transmisión del dominio, ¿sí? Y acá nos interesa a nosotros, como escribanos, por supuesto, cuándo nace el derecho a que el dominio sea transferido a favor del tomador. Y bueno, nace en el momento en que éste hace uso de la opción de compra. Acuérdense que este tomador de leasing iba pagando los cánones, ¿sí? Cuando llegó a la tercera cuarta parte del canon total pagado, tiene la opción de comprarlo y dice, bien, señor dador, yo voy a hacer uso de la opción de compra y quiero quedarme con la propiedad del bien. Bien, ahí nace, cuando notifica su opción de compra, nace el derecho a adquirir el bien y ahí tendrá que completar el pago del precio como elemento constitutivo de una compraventa y cumplir los requisitos legales que tiene este tipo de figuras de las cuales ya lo sabemos perfectamente nosotros. Es una compraventa común y corriente. Responsabilidad objetiva. Este es otro punto fundamental. O sea, ¿quién tiene la responsabilidad objetiva en el caso de que haya un contrato de leasing? Supongamos hay un desprendimiento de edificio, algún tipo de acción, de cuestión que genere una responsabilidad civil, donde la tiene el tomador o guardián por lo que haga, por lo que pase con esa cosa. Si es un juicio reditorio o algo así, tendrá el conductor, pero en principio la tiene el tomador, porque lo que queremos es dejar al dador, que es una entidad crediticia, ¿no es cierto?, a salvo de cuestiones que son propias del uso del bien y que no tienen que ver con la naturaleza del crédito. Cancelación de la inscripción, volviendo a colación de lo que hablábamos de los 20 años de durabilidad de la inscripción, ¿sí? Esa cancelación de la inscripción solamente puede hacerse de dos formas, por orden judicial, ¿sí? O a petición del dador posesionario en el caso en que el tomador del leasing el dador del leasing, perdón, haya cedido el contrato, que lo puede hacer. Y esto acá vemos lo que es cesión de contratos o cesión de créditos. ¿Qué puede el dador del leasing ceder? Los créditos que ya tiene, ¿sí? Los créditos futuros, o sea, los créditos actuales que tiene son, por ejemplo, los cánones que no se hayan abonado, los puede ceder. ¿Qué más puedo ceder? Los créditos futuros, o sea, todo lo que yo todavía no percibí como dador del leasing. ¿Qué puedo ceder también? El derecho al cobro del precio de la opción de compra. Todo eso es negociable y lo puede ceder tranquilamente el dador, obviamente notificando al tomador. La cesión que haga, por supuesto, el dador no perjudica de ninguna manera los derechos que tenga el tomador respecto de lo que se pactó en el contrato. Lo que podrá hacer es una cesión de sus acreencias que tiene el dador, pero no va a modificar en absoluto lo que es el contrato en sí, porque es el pacto que se ha firmado con este tomador de leasing. Bien, incumplimiento en caso de inmuebles. Acá tenemos por parte del tomador. Y hay distintos supuestos en que la misma ley reglamenta el incumplimiento o qué pasa en caso de incumplimiento. Bien. La primera de ellas tenemos cuando se ha pagado menos de un cuarto del canon total. La mora es automática y puede demandar el desalojo. Se corre vista al tomador por 5 días, quien puede probar que pagó o por única vez, paralizar el trámite mediante el pago. Bien, ¿qué pasa acá? ¿Por qué dice por única vez? Para que esta cuestión no sea reiterativa cuando estamos hablando menos de un cuarto, en que todos los meses tengamos un juicio de desalojo, que una demanda de desalojo que se interrumpe por el pago. Lo puede hacer una vez. Cuando ya utilizó esa oportunidad, no lo puede volver a hacer dentro de este plazo de menos de un cuarto. ¿Qué pasa si no media ninguna de las dos opciones? El juez ordena el desalojo y la propiedad es reintegrada al tomador. Vamos al segundo supuesto de incumplimiento del poder del tomador, que es
cuando tiene pagado un cuarto o más, pero menos de 3/4 partes. Acá también la mora es automática, el dador tiene que intimarlo al pago, ¿sí? Y el tomador en este caso también dispone por única vez de 60 días desde la recepción de la notificación para efectuar el pago y liberarse de la acción, ¿sí? Y nuevamente, por única vez para que no tengamos todos los meses la misma situación o se reitere durante el transcurso de la vida del leasing la situación del desalojo. Si el tomador la usó a esta opción una vez, ya la próxima vez dentro de este supuesto, más de un cuarto, pero menos de 3/4 partes del pago total, ¿sí? Ya no puedo ponerla y directamente se va al desalojo. Vencido el plazo, el dador puede demandar el desalojo. En la demanda de desalojo, ¿qué pasa? Se corre vista por 5 días al tomador, puede demostrar el pago paralizando la acción, puede paralizar el procedimiento mediante el pago si antes no hubiese incurrido en el procedimiento, ¿sí? Y si está facultado para hacer la opción de compra, puede además ejercer la opción de compra con sus accesorios contractuales y legales. Caso contrario, ¿qué pasa? Se dispone el desalojo. Y después, por último, tenemos qué pasa después de haber pagado las 3/4 partes del canon. La mora también es automática, el dador debe intimar también al tomador al pago. El tomador acá tiene ya no 60 como en el supuesto anterior, sino tiene 90 días desde la recepción si antes no hubiera incurrido en el procedimiento, que puede pagar lo adeudado o puede abonar el precio de la opción de compra con sus moras e intereses y quedarse con el bien. ¿Qué pasa si vence el plazo de la intimación y no pasa ninguno de estos supuestos? Bueno, puede iniciar el desalojo, al igual que el caso anterior, se corre vista por 5 días al tomador, ¿sí? Que puede paralizar haciendo uso de algunas de las opciones previstas en el inciso más las costas, o sea, pagar lo adeudado o hacer la opción de compra y quedarse con el bien. Bien, ¿qué pasa en los supuestos en que se haya realizado efectivamente el desalojo del tomador, ¿sí? Recordemos que todas estas prescripciones que estuvimos viendo son exclusivamente para los inmuebles, ¿sí? Está especialmente reglamentado el caso para los inmuebles y no para otros casos. Entonces, producido el desalojo, el dador tendrá el derecho a reclamar lo que no se le haya pagado, lo que se le debió hasta el lanzamiento, más la accesoria, y para ese efecto se pacta la vía ejecutiva. Puede además reclamar los daños y perjuicios que haya tenido por el deterioro de la cosa, se me la devolvieron mal, no la cuidaron, se deterioró por los casos de todo lo culpa o negligencia del tomador. Ahí puedo también hacer yo como dador una acción para que para resarcirme de este daño que se haya producido. Y después, por último, tenemos acá las normas supletorias respecto del pago del precio en la opción de compra, ¿sí? ¿Qué normas se aplican respecto de la opción de compra establecida en el contrato? Supletoriamente, vamos a la norma de las compraventas, ¿sí? Para la determinación y pago del precio y para los actos posteriores que estamos hablando de todo lo que es la titulación dominial. Normas supletorias respecto del pago del canon. Rigen las reglas de quién? De la locación, porque es el contrato más similar que tenemos. Pero no rigen los plazos mínimos, no rigen los plazos máximos y priman las disposiciones convencionales, o sea, lo que surja del contrato, por sobre lo que la ley de locaciones establezca. Acá tenemos que también tener en cuenta que ¿cómo es? Los cánones, eso se me pasó a mencionarles, el canon puede no ser mensual. Yo no tengo obligación de establecer un canon mensual que va a ser pagado mes a mes. Yo lo puedo establecer convencionalmente, trimestralmente, semestralmente, anualmente. No tengo límites en cuanto a la forma en que yo voy a poder establecer ese canon. Esta parte que dice, bueno, ¿para qué hablamos de concurso o quiebra? Bueno, pero hablamos de concurso o quiebra, ¿por qué? ¿Por qué le pasa al contrato? Si tenemos un caso de concurso o un caso de quiebra. Y como acá, nuevamente, todas estas figuras tienen la intención de proteger al capital que está invertido dentro de esta figura de financiamiento, ¿sí? ¿Qué pasa?
Si el concurso quiebra es del dador, ¿sí? El contrato continúa. El tomador puede hacer uso de opción de compra en las condiciones previstas, o sea, no se ve afectado en absolutamente nada por el caso de concurso o de quiebra del dador. Y si fuese el caso de concurso o quiebra del tomador, si fuese una quiebra, el síndico, acuérdense que en el caso de quiebra, ¿qué pasa con el tomador? Se lo desapoderó de todos sus bienes y eso pasa a la masa del síndico. Entonces el síndico, que tiene un plazo de 60 días para optar por la continuación del contrato, va a decir, ¿continúo con el contrato o no? ¿Sí? Y en el caso de concurso, como no está desapoderado y el tomador es quien sigue teniendo su patrimonio, el tomador puede optar por continuarlo o por resolverlo. Perdón. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa si no continúa el contrato? En el caso del tomador concursado a quebrado, bien, el bien debe ser restituido inmediatamente al dador sin más trámite, a sola petición de esta y exhibiendo el contrato inscripto, y no tiene que hacer verificación de crédito como es en los demás supuestos de concurso o de quiebra. Queda fuera de la quiebra. Eso es lo que tenemos que entender, que queda protegido de las normas concursales este tipo de contrataciones. Se nos puede presentar la duda, ¿requiere o no el asentimiento conyugal el contrato de leasing? Sí, requiere asentimiento conyugal y debe ser expreso, ¿sí? ¿Por qué? Porque al celebrar un contrato de leasing, que podríamos decir, bueno, pero tiene una parte que es administrativa, que no es de disposición, sino es un acto de administración, como en realidad lo está como locando, pero también lo está pagando, ¿no es cierto?, mensualmente o a través de los cánones. ¿Y por qué? Porque compromete la enajenación del bien, ¿sí? Entonces, en ese asentimiento conyugal que va a ser prestado al momento de dar el leasing para el caso de que el bien sea ganancial, nosotros como escribanos ya tenemos que hacer la previsión de que diga, para que no haya dudas, que el asentimiento versa sobre el contrato de leasing y sobre la opción de compra también. Y en ese caso no requeriríamos un nuevo asentimiento. Podrá darse el supuesto también que el cónyuge diga, bueno, voy a dar el asentimiento para el leasing, y cuando haya que hacer la opción de compra para evitar cualquier perjuicio, lo voy a dar nuevamente. También puede pasar, pero no es lo sugerido. Bueno, y vamos nosotros a lo que más nos interesa como escribanos, que es un poco la estructura que podemos tomar nosotros para poder armar un contrato de leasing, ¿sí? Y vamos a ver cláusulas escriturarias en la forma de estructuración de inmueble y no ya tan en sí a la cláusula propiamente dicha. Entonces, ¿qué tenemos? Yo hice la parte dispositiva de una escritura enumerando las cláusulas, ¿sí? ¿Y qué pondríamos en la primera? Y la pondría primero que el dador da el leasing al tomador confiriendo que el uso y goce de un bien inmueble, y lo describiría como normalmente lo hacemos nosotros en cualquier acto escriturario. Perdón. En la cláusula segunda, yo voy a hablar del plazo en que está conferido este leasing, ¿sí? Y acá se acuerdan que habíamos hablado de que podía ser prorrogado, pero que tenía que estar establecida la posibilidad de la prórroga dentro del mismo contrato. Bueno, entonces acá es la oportunidad donde yo te voy a tener que decidir como contratante si la opción de prórroga va a estar o no establecida, y en su caso incorporarla, porque si yo no la incorporo, no está establecida por defecto y no se puede. ¿Bien? Tercera, canon. La determinación del monto, ¿sí? Bien, va a ser cuánto va a ser abonado por el tomador como contraprestación por el uso y goce del inmueble. Y acá en el canon es sumamente importante hacer el desglose de qué compone el canon. Y les explico por qué. ¿Se acuerdan que habíamos hablado de que el canon tiene un uso y goce que era como el canon locativo, y teníamos una parte de ese capital que iba a ser, que se iba a aplicar a la amortización, o sea que voy pagando el costo del precio del inmueble, ¿sí? Bueno, yo tengo que separarlo a eso por técnica para saber cuánto está pagado en el transcurso del tiempo del contrato, ¿sí?
para que al momento de hacerse la opción de compra yo sepa cuánto se pagó y cuánto a mí me falta pagar. Y también por una cuestión impositiva, porque lo que va a estar grabado en este caso en la escritura de compra-venta va a ser el valor total que tenga el leasing en cuanto a su compra-venta. El leasing puro de inicio, digamos, a la celebración del contrato, tendríamos impuestos de sellos. En el caso de la opción de compra, ahí vamos a tener también nuevamente impuestos de sellos, por supuesto, pero va a estar determinado por el valor total y no solamente por el precio que se ponga como opción de compra. Va a ser opción de compra más el importe que corresponda de aplicación de los cánones ya percibidos en concepto de amortización de capital. ¿Qué tengo que tener entendido también acá? Si el canon es IVA incluido o no. ¿Por qué? Porque el leasing tiene IVA. Y yo compro un inmueble bajo el leasing y voy a pagar IVA. Entonces voy a tener el costo del leasing más el 21%, el costo del canon, perdón, más el 21%, ¿sí? ¿En qué caso no voy a pagar IVA? Cuando es vivienda. Cuando el bien está destinado a vivienda, en ese caso no paga IVA. Y cuidado con otra opción también, que lo vamos a ver ahora cuando hablemos de opción de compra, pero cuando hace opción de compra, si es comercial, también tiene IVA, ya no del 21, del 10,5, ¿sí? En esto del canon, ¿yo qué voy a tener entonces? La imputación, lo del si es IVA incluido o no, en caso de que el bien sea destinado al comercio, ¿sí? Las cláusulas propias por incumplimiento, y acá, si bien no es necesario, porque no hace falta, está en el código establecido todo el procedimiento que vimos recién que pasaba antes del primer cuarto, dentro del cuarto y el tres cuartos, ¿sí? Y en el último momento, si bien no es necesario transcribirla, yo considero que es prudente transcribirlo. ¿Por qué? Para que la persona que contrata tenga conocimiento y firmado cómo es el procedimiento en el caso de incumplimiento y no incurra en la firma de un contrato que, si bien la ley lo establece, él puede no saberlo o no entenderlo. Así que yo considero de buena técnica notarial, digamos, transcribir las cláusulas de penalidades por incumplimiento que están en la ley para que el tomador tenga claro qué va a pasar en caso de que él no abone en término o incurra en incumplimiento. La cuarta cláusula que tendría este modelo de leasing, estaríamos hablando de la tenencia, ¿sí? Bien, que dijimos que lo entregamos en uso y goce, por lo tanto tiene la tenencia, la propiedad o el dominio sigue en cabeza del dador. La quinta, fundamental, el destino. ¿Por qué fundamental? Digo, porque me graba o no me graba con IVA. Entonces es un 21% más de monto que yo tengo que aclarar acá, porque de acuerdo al destino va a estar o no grabado con este tributo. En la sexta, mantenimiento del inmueble, que es a cargo del dador, ¿sí? Las prohibiciones que éste incurra, por ejemplo, de construir, modificar, establecer mejoras no autorizadas por el dador, dado que sigue siendo el propietario del bien. El derecho de inspección que va a tener el dador respecto del bien que está dado en leasing, ¿sí? Y las prohibiciones además que se quieran agregar, como por ejemplo la prohibición de sublocar. ¿Se acuerdan que podía sublocarlo, podía darlo en locación, salvo que el contrato lo prohíba? Bueno, acá es el momento donde tenemos que establecer esa cláusula. Después tendríamos la cláusula séptima, que hablamos de la responsabilidad. Como dijimos, la responsabilidad objetiva está en el tomador, ¿sí? El dador no tiene responsabilidad objetiva. Y viene bien establecerlo porque acá va a ser una cláusula que clarifique también al tomador cuál es su responsabilidad respecto del bien. Octava es optativa, ¿no es cierto? Porque hablamos de inventario, pero solamente en el caso en que yo esté entregando un bien inmueble con muebles incorporados dentro y que voy a pretender recuperarlos en el caso de una restitución. Entonces ahí sí viene la opción de inventario. Si no tiene bienes muebles juntamente que se entreguen o que se den el leasing con el inmueble, no es necesaria esta cláusula. Opción de compra. Yo tomé la estructuración que yo hice de esta escritura de compraventa, puede ser por ahí distinta de lo que se pueden ver en algunos modelos, ¿sí?
Porque yo resolví primero llevar todo lo que es el contrato de leasing en sí y después lo que es la parte de opción de compra, ¿sí? Entonces lo puse acá como noveno, la opción de compra, que voy a establecer la forma en que va a ser notificada, los plazos en que tienen que ser notificados, cómo voy a calcular los cánones hasta el momento de la escrituración, que lo va a seguir percibiendo el dador, ¿sí? Y cuál va a ser, cómo voy a calcular la determinación del saldo que va a configurar mi precio de opción de compra. Acuérdense que no es fijo, porque quien compra tiene dos supuestos, ¿sí? Puede comprarlo desde el 3/4 en adelante si nada se dijo, o bien pudo haberse establecido de que podía comprarlo con anterioridad y este es el momento de establecer esa cláusula diciendo que que el tomador podrá adquirir el inmueble antes de que llegue al 3/4, ¿sí? Entonces, como no es un monto fijo el que va a pagar el, el tomador en el caso de que haga la opción de compra, yo tengo que poner el procedimiento en cómo voy a hacer para determinar el saldo que va a tener que abonar este tomador en caso que quiera hacer uso de esta opción. Edición y vicios redditorios, ¿se acuerdan que lo vimos en los casos del financiero, en los casos del leasing operativo, ¿no es cierto? Que en los primeros no respondía o podía ser eximido el dador, en el segundo caso del operativo sí respondía y en el tercero era convencional, ¿sí? La undécima, estamos hablando de la fianza. Estamos hablando acá de garantía. Alguien que accesoriamente se va a obligar ante el incumplimiento del tomador, ¿no es cierto? Y respondiendo personalmente el pago de lo que se adeude. Y por último, voy a tener el asentimiento conyugal ya dado dentro de lo que es la estructura del leasing de la forma que lo explicamos con anterioridad. Pasamos ahora a la segunda escritura que tendríamos por delante nosotros, en el caso que se haga la opción de compra, que es la escritura del ejercicio de la opción de compra. Y en una primera cláusula, esto es, cualquiera la puede hacer de la forma que quiera, pero ¿qué haríamos en la primera? Relatar la situación existente, ¿sí? De que tenemos un leasing en curso, que hay un dador, que el inmueble es tal, que el tomador es tal, ¿sí? Que se abonaron a tal fecha tanta cantidad de cánones y que este tomador ha hecho ejercicio de la opción de compra, ¿sí? Y entonces esta escritura que se hace a título de venta, porque él lo que está haciendo es una opción de compra, o sea, y si hace una opción de compra que hace compra, que tenga un contrato de compra-venta. Entonces, básicamente voy a tener las mismas cláusulas que yo use normalmente dentro de una escritura de venta, que la voy a aplicar acá, con la excepción de que primero voy a relatar el por qué llego a esta transmisión, ¿sí? Tercera, entonces, precio de la opción de compra. Cuarta, transmisión de dominio y posesión contradictiva de mano. ¿Por qué? Porque recuerden que el tomador tiene la tenencia del inmueble, ¿sí? Entonces, como es ya la posesión la vamos a adquirir de esta manera, ¿sí? La responsabilidad por evicción, la aceptación del comprador y las declaraciones complementarias que yo quiera incorporar. Y bien, con esto, y creo haber sido bastante justo con el tiempo, con la hora de plazo que teníamos, tenemos un pantallazo general de qué es el contrato de leasing. ¿Qué nos queda ahora a nosotros animarnos a usar la figura? Les quiero contar por último también que este contrato de leasing, este tema del leasing, lo estoy usando de tesis en un doctorado que estoy haciendo, y es una figura que realmente me gustaría mucho que entre dentro del mercado porque beneficia. Beneficia desde el punto de vista que accede a alguien sin tener que hacer grandes desembolsos, porque en una compra-venta común con hipoteca nunca se financia el total, siempre hay que hacer uso de una parte inicial de capital que no siempre la gente tiene para poder acceder a la compra de un inmueble. De esta manera estaría ingresando a través de un canon, ¿sí? Lo paga más caro con una locación, obviamente que lo va a pagar más caro, pero tiene la posibilidad de quedarse con el bien y también tiene la posibilidad del arrepentimiento. Y no es menor la posibilidad del arrepentimiento. ¿Por qué? Porque más de una vez les habrá pasado que alguien compra un inmueble y después dice,
al tiempo, cosa es que en realidad no era lo que yo quería, ¿sí? Hizo un desembolso enorme de dinero, tiene un crédito por delante si lo ha comprado o financiado, que va a tener que ver cómo lo cancela para poder negociar nuevamente, ¿sí? Y no puede desprenderse de ese bien hasta que consiga un nuevo comprador y pueda cancelar el crédito anterior, ¿sí? De esta manera, a través del leasing tendría la opción de poder ingresar en la vivienda, ¿sí? Desde estar un tiempo y si no es efectivamente lo que quiere, retornarla. ¿Y qué pasa? Nada, terminó el contrato y el deudor se quedó con el inmueble, ¿sí? Entonces, los invito a que nos animemos a usar la figura. Hay muchos casos en los que se puede usar para la construcción de nueva vivienda, para la construcción de departamentos, para la construcción de casas en country, en clubes de campo. Tenemos infinidades de cosas. Nosotros tenemos por ahí la concepción muy arraigada de la propiedad de la cosa, propia del derecho romano, de las tradiciones culturales, migratorias y demás, donde el bien era como preciado, no se disponía, quedaba, se heredaba y demás. Y son concepciones que por ahí en otras legislaciones no tienen tanta fuerza como la nuestra y que también sociológicamente la gente va cambiando de concepción respecto de estas figuras y la toman como algo un poco no con tanta carga emocional y afectiva respecto de un inmueble, sino como una posibilidad de ir cambiando. Y de hecho, en la generalidad, en muchos de los casos, se da que la gente va cambiando de inmueble, va cambiando de vivienda, van cambiando las necesidades habitacionales. No es lo mismo un matrimonio que arranca que se inicia, no es lo mismo cuando tiene todos sus hijos y no es lo mismo la etapa mierda cuando los hijos se van y nos quedó la casa enorme, ¿sí? Entonces las necesidades de vivienda van quedando, van cambiando a través del tiempo. Y bueno, también de esta manera yo puedo ir reemplazando los bienes de la manera que yo quiera. Me sirve para hacerme del capital, en el caso que yo tenga un inmueble que quiera de manera inmediata poder tener el dinero, pero tampoco perder el uso, ¿sí? Y me sirve para hacer otra cosa, especialmente en el comercio. Costó mucho tiempo de que el leasing ingrese dentro de los automotores, pero para las empresas es sumamente conveniente, ¿sí? ¿Por qué? Porque el leasing es un gasto por mes y el gasto es deducible en impuesto a las ganancias. ¿Está? Entonces no es lo mismo comprar algo que yo lo ingreso a mi patrimonio y que pasa a ser parte de mi patrimonio, a que tener una factura que pago por mes. ¿Sí? Contablemente no es igual. ¿Sí? Es diferente. No tendría que afectar mi capacidad crediticia. ¿Por qué? Porque no estoy tomando un crédito, estoy pagando un canon que puedo liberarme no pagando más y entregando la cosa. ¿Sí? Y me da la oportunidad a mí de tener una negociación diferente. Los invito a que se animen a usar la figura. Y por último, les dejo una frase que creo que es conveniente para este momento, que es la siguiente. El notario no solo es custodio de la seguridad jurídica, sino también partícipe de la innovación. Y tenemos que innovar, tenemos que animarnos a las nuevas figuras. Ahora estamos con el tema, yo personalmente con el tema de la tokenización de los inmuebles, que es un tema nuevo y apasionante, que los invito también a que se vea. No podemos quedarnos de lado, no podemos dejar de penetrar, de incorporar, de asesorar, de comprometernos con las nuevas figuras. ¿Por qué? Porque la sociedad es demandante y nosotros no podemos ceder esos espacios. Tenemos el mayor de los baluartes que tiene una profesión. ¿Por qué la gente va al escribano? Porque confía, porque confía. ¿Sí? Para eso vamos a escribano, por confianza. Todo lo demás viene después. Pero el punto básico es la confianza. Nosotros tenemos la confianza de la gente, somos depositarios de esa confianza. Tenemos que custodiarla a la seguridad jurídica, por supuesto, pero también tenemos que ir incorporando las nuevas herramientas y ayornando con respecto a lo que se viene. Muchas gracias. Bien, queda abierto a si alguien tiene alguna pregunta, algo que no se haya entendido o algo que quieran hacerlo, por favor, sin ningún problema.
y con todo gusto lo vamos a responder. Este, así que quedo a disposición. Bueno, Julián, agradecemos tu participación en este primer foro del segundo trimestre, sí, como decía acá en la última frase de la innovación. Tengamos en cuenta también que en el asesoramiento, cuando llegan los requirentes y se puede tratar de personas humanas o de personas jurídicas titulares del inmueble, habría que ver si también tiene la intención en realidad de querer dar en leasing las propiedades, porque a veces las inversiones son prácticamente para explotarlos en cuanto a destino-locación, por más que el locatario pueda tener intenciones de adquirir esa propiedad. Lo que se ve que a veces hay muchos propietarios a través de las inmobiliarias que administran los inmuebles de propietarios que o están en la provincia o supongamos en el país y dejan las autorizaciones para los alquileres en las inmobiliarias. Los locatarios no ven la posibilidad a veces de adquirir a través de créditos hipotecarios y estas figuras, y en realidad esto que vos decías de la construcción de edificios o de poder tener también esta mirada de poder dar en leasing, y es, digamos, lo que se ve de que terminan en simples locaciones y no la posibilidad de este verdadero leasing, aunque tenga la posibilidad del arrepentimiento, de que en realidad el locatario tenga intenciones de comprar y después se arrepienta, pero está dentro de esta figura de leasing, pero prácticamente no se da, como vos decías. Bueno, no he participado en la jornada, pero siempre hablan muy bien de la jornada de Nobel organizada acá en Corrientes en 2001. eh, Había consultado a la directora del Registro de Propiedad Inmueble y en su momento también en el Colegio de Escribanos, desde la Comisión de Asuntos Fiscales, hemos tenido consulta respecto del leasing. En el 2017 prácticamente fue cuando el doctor Mariano Esper estuvo brindando como docente la diplomatura en nuestro colegio, y habían surgido ciertas cuestiones vinculadas a lo que él había manifestado y bueno, unas cuestiones tributarias que una colega terminó ingresando una consulta al colegio. Teniendo en cuenta esta figura, no sé si podés dejar de compartir pantalla, Julián. Ahí voy para que no soy dejar de compartir. Bueno, ahí Ahí está. estamos. Ahora sí. Lo que decía, de que, digamos, y consultando a la directora del registro, ella dice que esta figura prácticamente lo que es ya la opción de compra fue muy poco eh, registrada, y que prácticamente esto data también del 2018, una inscripción, eh, y justamente hoy le decía, me parece que puede ser la misma de la consulta tributaria que tenía que ver con un leasing en un departamento del interior donde estaba afectado ese terreno, digamos, de la adquisición a parques industriales. Ujú. Entonces, después de allí es como que no tienen registraciones, no hay DTRs, no tenemos DTRs locales, provinciales, sí calificación al momento del ingreso, obviamente por instructivos internos y todo lo que vos decías. En los antecedentes, estamos en la estructura de ya la opción de compra. Sí. eh, Tener presente donde vos pusiste antecedente en la estructura que remitiste a lo que decías en cuanto al leasing. Esos son elementos de calificación del registro de la propiedad a la hora de ingresar la escritura ya a título de venta. Lo que es el contrato, el plazo, el monto, la opción de compra, los datos del beneficiario, en cuanto a la especialidad, la descripción del inmueble y digamos, las condiciones en cuanto al asentimiento conjugal de lo que mencionabas. Entonces, acá vos diste dos estructuras, una del leasing y otra donde es la opción de compra bajo el Sí, título de venta. Ahora, te pregunto, en cuanto sí. al leasing inicial, digamos, separemos de la opción de compra ya de la escritura a título de venta. El leasing, que es la forma de la escritura pública, como mencionabas,
¿Podría celebrarse previamente por instrumento privado un leasing sujeto a la escrituración posterior? Y vos sabés que yo lo estuve viendo el tema y yo creo que en algunos casos no solamente que podría, sino que va a ser bastante necesario un precontrato de leasing, ¿sí? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, tenemos el caso de leasing financiero, donde va a haber una entidad crediticia que va a adquirir un inmueble para que yo, como tomador, lo contrate a través de un contrato de leasing, ¿sí? Evidentemente que esa entidad financiera va a tener que tener una contratación previa antes de adquirir el inmueble, ¿sí? Para que me obligue a mí como futuro tomador a poder a tener que firmar ese contrato de leasing después, pues si no quedaría la entidad crediticia con el activo y sin que el tomador firme el contrato. Entonces yo creo que ahí en esos casos estaríamos hablando de una necesidad prácticamente de un precontrato y que contrato propiamente dicho no lo voy a poder hacer en esa oportunidad, salvo que haga escritura simultánea, ¿sí? Donde tengo la compra y el otorgamiento del leasing por la escritura siguiente. En esos casos sí. Yo creo que también en otros supuestos yo puedo hacer un contrato de leasing y después elevar la escritura pública. Yo no le veo la objeción, ¿sí? El problema es que yo, al hacerlo de manera privada, lo que estoy, valga la redundancia de la palabra, privándome es de la oportunidad, ¿sí? Porque no lo voy a poder registrar el contrato de leasing en el registro y no lo voy a poder oponer a terceros y me pierdo los grandes beneficios que esta figura tiene como contrato, ¿sí? Que es la oponibilidad, el tema de la quiebra, el tema de la perdurabilidad por 20 años del asiento registral. Entonces, como una cuestión transitoria, yo sí considero que se puede hacer, pero no como una cuestión que quede definitiva, no es recomendable. Bueno, Hay si un alguien punto quiere más, aportar, sí. hay un punto más que por ahí faltó de ver también, no sé, tú vas a decir, bueno, pero ¿por qué yo quiero dar el leasing a algo si en definitiva lo voy a estar perdiendo? Puede pensar un posible dador, ¿sí? Porque resulta que me van pagando por mes y yo al final tengo que entregar la propiedad. Bien, pensémoslo en estos términos. Pensemos en los términos en que el dador de leasing es una empresa, ¿sí? Y esa empresa tiene ese crédito futuro a cobrar de los cánones y dice, voy al banco y obtengo un préstamo garantizado con estos cánones futuros que yo voy a cobrar, ¿sí? Y me da la posibilidad de acceder a una financiación actual y hacerme del dinero menos probablemente, sí, pero me voy a poder hacer un dinero apalancado en el contrato de leasing que yo estoy teniendo y de los cánones que voy a cobrar y de la seguridad jurídica que viene de este tipo de contratos, pues sé que si no se me cumple, yo voy a recuperar bastante fácilmente el inmueble que yo entregué y lo puedo negociar nuevamente. Poder emitir obligaciones negociables en algunos casos también, ¿sí? Podré hacer, y tenemos después todo el enorme bagaje de cuestiones que es mezclar fideicomiso con leasing, con esto, con lo otro, que sería para hacer tres ponencias, no una. Pero de que como es, el contrato de leasing nos da un montón de oportunidades, es cierto, ¿no es cierto? O sea, está nuevamente en nosotros que podemos hacer. Sí, también, bueno, agregar en cuanto a la opción de compra, que bueno, vos te referiste ya al impuesto de sello, al IVA, al impuesto a las ganancias, Ujú. pero también en la opción de compra tendríamos, si reúne los presupuestos para que quede comprendido en lo que es el COTI. O sea, la Sí. resolución del COTI, la Ujú. 2371, refiere expresamente al leasing, que para el caso del leasing inmobiliario, debe solicitarse COTI al Ujú. momento de la transferencia, o sea, al momento de la Ok. opción de compra. Sigue los Como para pasos adicionar, normales. digamos que ya te referiste a la parte impositiva y sumar también ese dato, más allá de todos los controles que hoy tenemos con Sí. las nuevas normativas de la UIF, de todas las alertas también acá, siendo que también esto sería una forma de inversión y de financiación Ujú. como te referiste. Así es. Si alguien quiere hacer alguna aclaración, los coordinadores o los miembros ateneístas, o alguna pregunta para Julián que nos puede ilustrar en este tema.
Creo que fuiste muy claro, el análisis fue puntualmente de toda la regulación del Código Civil y Comercial vinculado al leasing, que fue, digamos, lo que estaba programado como temas puntuales en este foro. Yo creo que, bueno, que hay que, aquel que todavía no incursionó, como decís, volver a repasar las normas de expresa, porque después el tema de la redacción en cuanto vos suministraste la estructura, pero también hay que tener el fundamento de ir todos estos puntos que hiciste referencia en cuanto a los incumplimientos, las modalidades, las responsabilidades, poder reforzar esta forma en cuanto a tener presente a la hora del asesoramiento y obviamente al momento de poder introducirlo, las cláusulas en la redacción. Y Acá también tenemos que la, Fanny perdón, levanta la mano. Fanny, habilita tu micrófono, por favor. sí. Buenas noches. Primero, más que nada, saludarle a Julián y decirle que la verdad que estuvo excelente su disertación. Lo que me gustaría es como aclarar, si bien la normativa no lo establece, el tema de los cánones, si bien la opción de compra es a las 3/4 partes, como lo explicó Julián. ¿Qué pasa con los cánones no devengados? Digamos que la ley deja ese bache, y muy bien lo pusiste en tu Firmina en la parte de la redacción de la escritura, dejar consignado el pendiente de cánones a cobrar, los pendientes de vengados a cobrar, cómo se incluirían dentro del precio de venta al momento de la opción. Claro, y eso es justamente lo que hay que hacer en la estipulación, porque no se olviden que como hablamos, nosotros teníamos todas las amortizaciones mensuales previas al 3/4 que van a conformar parte del precio de venta. ¿Cuál es el precio de venta en definitiva? La suma de esa parte de todos los cánones. O sea, cuando yo llego al final del contrato voy a tener la amortización casi total del inmueble, ¿sí? Entonces me va a quedar simplemente un valor residual que es lo que va a pagar el adquirente. Bueno, como nosotros en el precio de venta desglosamos, y eso es lo que había hecho mucho hincapié, en que se separe cuál es el porcentaje o el importe o de alguna forma, porque esto es libre, uno lo puede escribir como quiere, ¿sí? De ese monto que yo pago por canon, cuánto se va a aplicar al precio de venta y cuánto es el uso y goce, pero especialmente cuánto se va a aplicar al precio de venta, ¿sí? Y también lo otro que yo tengo que poner bien también es si el valor del inmueble es determinado o determinable, ¿sí? Porque Exacto. yo puedo poner también un valor indeterminado, no tengo ninguna prohibición en hacerlo, ¿sí? Y hoy si voy a celebrar un contrato en pesos, obviamente que voy a tener un valor indeterminado. Yo lo voy a tener que actualizar este contrato, pero por supuesto que lo voy a tener que actualizar si tengo una moneda Y ya, pactada. ¿Cómo? disculpa, Julián, hoy en día, sobre todo potenciar el tema del leasing, en Sí. virtud de que con las facultades que tenemos de actualización monetaria, entonces te da la posibilidad de pactar un leasing, que era el motivo más que nada que la gente también no se utilizaba mucho porque no te establecía formas de actualización. No teníamos exactamente la prohibición de indexación que quedó pendiente de derogarse de la legislación que vino propia de los 90, ¿sí? Nos generó una complicación, ¿sí? Y ahora con la derogación de las indexaciones que tenemos, de que las locaciones volvieron, que estaban desapareciendo, que en Buenos Aires todo el mundo vendía departamento, ahora sí lo alquilan nuevamente, y nos da la posibilidad a nosotros de poder redactar contratos que en otra forma no lo estaban haciendo. Y también tenemos que ver también de que está la vuelta al crédito hipotecario a plazo largo, ¿sí? Y que es un ejemplo de cómo hay un contrato que se está actualizando en el tiempo. Ustedes vieron que las nuevas líneas de crédito que hay tenemos 30 años de plazo. Yo no recuerdo haberlo visto a eso. Si 20 sí, 30 no. ¿Cómo es? ¿Y qué tenemos en esos plazos? Que tenemos el tema de que es interés más UVA. ¿Y qué es el UVA? Una variable, una variable. Entonces yo que tengo un monto indeterminado, está que se va determinando a medida que tiene la evolución este índice, este costo de unidad, una unidad. Entonces, nuevamente, el leasing, el valor puede ser determinado o determinable, ¿sí? De acuerdo a la manera que yo la pacte, lo voy a tener como fijo o no, o como no fijo, lo puedo actualizar por el medio que considere pertinente. Lo importante de esta figura es que nosotros nos dan un marco y nos dejan a nosotros, como redactores, toda la responsabilidad de poder hacer el negocio de la mejor forma que querramos, ¿sí? Con las
pocas limitaciones que tiene una ley, la norma, en este caso el código. ¿Por qué? Porque son muy pocos artículos, que son los poquitos artículos que tiene el Código Civil respecto de esto, ¿sí? Y los poquitos que quedaron de la ley anterior que refieren a la parte de quiebra, que no se derogó por establecimiento expreso dentro de la normativa del Código. Así que, no, nosotros tenemos que poner mucho nosotros de nuestra sapiencia, de nuestro conocimiento, de nuestro expertise como escribanos, digamos, en la redacción. ¿Para qué? Para evitar los problemas. Por eso no quise entrar mucho en el tema cláusula, porque lo considero que al igual de los fideicomisos es muy subjetivo y muy, yo digo siempre, es muy traje a medida la cuestión, porque yo voy a tener que hacerlo de acuerdo al requerimiento que tengan los contratantes, de acuerdo a las modalidades especiales del negocio, de acuerdo a lo que me pidan. Me tendré que mantener la ley, por supuesto, ¿sí? Pero me deja un bagaje enorme de posibilidades a mí de poder escribir y reglamentar y establecer de la forma que yo mejor considere para la santidad de la figura de... Claro, esto que decís, Hola Julián. Hola, Carlos, ¿cómo le andas? agrego Hola algo y Mariela, te Saludarte. ¿cómo paso, estás? Bueno, Carlos, le agrego algo por el tema que refirió y te deseo la palabra. El tema de lo que decís respecto al precio, hoy también con el DNU vigente también tenemos tipo de moneda que lo pueden pactar en dólares, no solo en Sí, pesos. O sí, sea, ir teniendo presente también los medios de pago a utilizar. Bueno, solamente, digamos, a mencionar esto, Carlos, de sí. tu palabra Hola te Julián, deseo. sí, buenas noches a todos, sí. Julián, una consulta. ajá, Excelente la exposición, el tema, el trabajo, el marco normativo, las posibilidades que brinda la normativa y la de instrumentación que tenemos en nuestras manos para poder diseñar un negocio o un traje a medida, como vos decís. Pero mi consulta tiene un poquito más que ver con la situación práctica, salvando la cuestión de que es muy caro ahora, son muy caros ahora los costos del dinero, los intereses, la amortización, viendo la posibilidad de que ahora se pueda pactar en dólares y todo eso. Que, ¿por qué no? Porque sí hay un desarrollo de la figura bastante importante, yo lo he visto en máquinas agrícolas, lo sí, he visto en máquinas retroexcavadoras para trabajos urbanos, mismo así, bueno, en otros países se ve mucho en vehículos, en, por, yo creo que un poco por ese tema del costo del dinero y de la inflación. Pero ¿por qué no hay siempre hablando de bienes productivos, ¿verdad? Mucha difusión tienen bienes productivos. ¿Y por qué no hay este desarrollo en bienes inmobiliarios? O sea, la misma empresa que recibe retroexcavadoras, que recibe cosechadoras, que recibe todo tipo de implementos agrícolas, lo usa en estos bienes muebles y registrables algunas veces. ¿Y por qué no existe ese mismo desarrollo en inmuebles? ¿Qué te parece a vos, sin perjuicio bueno, pues es que yo, del análisis normativo? es excelente la pregunta, Carlos, porque yo creo que hay dos motivos fundamentales, ¿sí? El primero de ellos es el desconocimiento de la figura, ¿sí? Y eso yo lo he notado acá mismo en mi oficina, donde hay empresas que no tenían ni idea que el leasing existía, ¿sí? Y que, por ejemplo, en el caso de camiones, camionetas y demás bienes de uso para las empresas, como es, al ver cómo es la figura, urgente se fueron, contrataron y adquirieron bienes a través del leasing, ¿sí? Y los están pagando y están felices con la figura. Nuevamente, pues la cuestión contable es sumamente beneficiosa. Yo tengo un gasto Exactamente. enorme deducible de ganancias con el pago del canon, si Exacto. fue gasto directo. Claro. Bien, Sí. en el tema de inmuebles yo creo que pasa lo mismo que nos pasa siempre, ¿sí? Y acá, ¿cuál es el problema que nos pasa siempre? De que la oferta de inmueble está, mejor dicho, la demanda de inmueble, perdón, está muy limitada. ¿Por qué? Por las condiciones crediticias, por las tasas. Pues fíjate que ahora hay líneas de crédito abiertas que están para créditos hipotecarios, pero no se están tomando tantas hipotecas. O sea, Exacto. fíjense que hay en las estadísticas de los bancos que por ahí las publican, dice un montón de hipotecas, de créditos, de carpetas presentadas, pero muy pocos créditos otorgados, ¿sí?
¿Y esto por qué? Es por el tema de la UVA, ¿está? La unidad de valor. ¿Qué pasa? Que me sube. Y entonces, si nosotros tuviésemos una realidad parecida a la de otros países, y no me quiero ir lejos, ¿no es cierto? Pero Paraguay, por ejemplo, tiene una inflación muy baja y es vecino nuestro, como es, donde no tuviésemos un componente tan alto, o Chile, por ejemplo, que también ellos tienen el mismo sistema de UVA, ¿sí? Donde no tienen tanto reflejo inflacionario en lo que hace al movimiento del Costo. valor de los inmuebles, que encima es alto. Está desde el tercer elemento. Primero tenemos una tasa altísima. Segundo tema, tenemos que es un enorme desembolso de dinero un inmueble, porque los inmuebles son caros por naturaleza. Sí, Si nosotros tuviésemos la realidad de que la tasa de interés, o sea, la inflación en definitiva, acompañe un tema crediticio, yo creo que esto no tiene límite, Carlos. ¿Está? ¿Por qué? exactamente. Porque es, a ver, hay que entender de que lo que los bancos prestan no es la plata del banco. Lo que los bancos prestan es el ahorro de la gente, el ahorro Ujú. argentino del que se presta, ¿sí? Entonces, yo tengo toda esa masa enorme de ahorro puesta en los bancos que están desparramados en distintas inversiones y que dentro de los perfiles conservadores que están en las inversiones están las que son menos riesgosas, y las que son menos riesgosas son las que tienen más garantía. ¿Cuáles son las que tienen más garantía? Generalmente presta hipoteca, leasing también, porque tengo el inmueble que no lo transferí. Entonces, yo creo que si de alguna manera el rango inflacionario nuestro baja, el mercado se va a activar enormemente, y es un poco lo que yo vi en el Congreso de Desarrollistas que había mencionado al inicio de la charla, ¿sí? La expectativa que tienen las empresas que eran nacionales del país, incluso de otros países también, la expectativa que tienen es esa, de que ahora en una primera etapa de créditos hipotecarios que se están otorgando van a salir todos los inmuebles que ya están listos. O sea, se va a vender lo viejo, por decirlo de alguna manera, lo que ya está, ¿sí? Lo que ya está construido. Pero ese dinero que recibe alguien que vende, lo vuelve a gastar nuevamente, o compra otro inmueble, o gasta, o Mm. hace y entra en la rueda del consumo de nuevas propiedades, porque puede vender una y comprar una nueva de pozo, o una en construcción, o lo que fuese, Sí. ¿sí? También vos Entonces, referiste, Julián, discúlpame, también vos sí, por referiste a favor. una cuestión psicológica que hay como tradicional, como que el propietario, como que el que adquiere quiere ser dueño, quiere ser propietario, y yo también veo eso porque en determinados mercados donde tienen precios dolarizados o precios, por ejemplo, como son de los commodities, que son los que plantan, los que cosechan, adquieren y están en ese mercado en donde se comprometen en moneda extranjera, adquieren productos que valen más a veces que un inmueble de tecnología, de cosas, y los inmuebles los quieren adquirir en propiedad y propiedad a nombre de la sociedad. Creo que también juega un papel importante el tema psicológico de querer ser propietario, de no querer ser, no tener una tenencia o en principio una locación con opción a compra. Se me hace que debe tener una incidencia importante también eso, ¿no? Mira, Carlos, es una concepción sociológica nuestra, digamos nosotros, Mm, especialmente para generaciones un poco más grandes como la mía y demás, ¿no es cierto? Que viene trasvasado de generación en generación la importancia de la casa, del inmueble, de esto, del otro. A mí me sirvió muchísimo, y cuento una anécdota muy cortita nomás, cuando yo recién me recibo de escribano, una de las primeras cosas que quería hacer era comprar una oficina. Sí. Era el primero que tenía que hacer de comprar una oficina porque no tenía donde trabajar. Ese era el punto número uno. ¿Está? Bien, resulta que, ¿cómo es? Yo iba a unas reuniones en Buenos Aires de una organización en la que estaba, y estaba un contador sumamente prestigioso de una empresa transnacional. Y le cuento, sí, mira, vos sabés que me voy a comprar, quiero comprar ninguna. Y me dice, ¿y para qué vas a comprar? Y para tener la oficina. ¿Y por qué querés comprar? Dice, si vos no sabes cuáles van a ser tus necesidades profesionales en el transcurso del tiempo. Dice, es un montón de dinero que vas a inmovilizar en un inmueble que lo puedes ocupar en otra cosa, y seguramente con el tiempo no vas a quedar en esa oficina que vos compras.
inicio. Bueno, fue un grandísimo consejo, hasta el día de hoy no tengo oficina propia, ¿no es cierto? Sí, Claro. y fui cambiando de acuerdo a las necesidades que estuve teniendo y no estoy arrepentido de eso, ¿sí? Así que yo creo que tenemos que pensar un poco más de esa manera, ¿no es cierto? De verlo, de que los bienes son cambiantes también y los inmuebles también son cambiantes, ¿sí? Que desapegar un poco toda esa carga emotiva que tiene qué sé yo, especialmente tradiciones españolas, italianas, la casa de la nona, de esto, de otro. Bueno, sí, está bien, pero son bienes que tienen que también circular en la economía porque están destinados a eso. Las nuevas generaciones ya no tienen eso. Ya es muy diferente la forma que ellos perciben el tema de la propiedad, del inmueble, se cambian sin problema, se van sin problema, no tienen ya esa raigambre sociológica nuevamente que teníamos nosotros. Muchísimas gracias y felicitaciones por la exposición. Bueno, muchas gracias, Sí, Carlos. Julián, acá también tenemos, bueno, Sofía eh, Galarza, que es coordinadora, bueno, nos va a representar en la coordinación en el Encuentro Nacional de Noveles. Eh, si quiere activar tu cámara, Sofi, si quieres comentarnos que este tema va a formar parte de el temario para el Encuentro Nacional de los Noveles, al igual que el foro anterior que tuvimos de donaciones solidarias. Acá me dice que no tiene micrófono. Bueno, para aquel interesado que está conectado y sea Nobel, bueno, se comunica con Sofi para si tiene interés en de participar en el encuentro Nobel con alguna actividad académica. Creo que hemos agotado. Si alguien tiene alguna pregunta más de los miembros ateneístas o de los participantes, si no, le damos por concluido este foro. Te agradecemos, Julián, el tiempo brindado en preparar el tema, en esta exposición que fuiste muy claro en la síntesis de esta hora 15, como estaba programado con los temas, subtemas determinados previamente. También agradecer a los coordinadores generales, Carlos Rojas Malgor y Milagros Iglesia, quienes son los responsables también de estar encima de los eh, ateneístas parlamentarios. Comentar que estos trabajos van a formar parte del Ateneo del anuario a fin de año, así que bueno, todos los que van exponiendo, vamos a pedir que también nos entreguen sus trabajos escritos para formar parte del anuario a fin de año. Acá estoy leyendo los comentarios que te agradecen, dice excelente, muy práctico, que le encantó el tema. eh, bueno, agradecidos y así, bueno, varios mensajes referentes a tu brillante exposición en este tema y bueno, también el empuje a poder estudiar un poco más la figura para asesorar. Así que bueno, agradecen y siguen mencionando de la excelencia. Esto también es importante, más allá del asesoramiento, también esta figura forma parte del programa de estudio para concurso, o sea, próximamente en el mes de octubre se rinde el examen en otra provincia de Corrientes, o sea que para aquellos que están en el ejercicio, la figura para poder impulsar y darle a dar a conocer con mayor intervención notarial esta figura para aquellos escribanos que se están preparando aspirantes para el registro, para aquellos como, bueno, Sofía y los nobles que se van a preparar para representarnos con algún trabajo académico, además de la coordinación por la representación de Corrientes, así que bueno, este tema fue disparador en todas esas áreas que mencioné, así que Julián, va a quedar grabado esto para volver a mirar aquel que no pudo acceder y bueno, aquel que quiere volver a repasar un poco de lo que fuiste apuntando. Tendrá el acceso y vamos a pedirte el PowerPoint para poder tener ese material. Bueno, con todo gusto. Bueno, yo le Que bueno, agradezco muchas... entonces Sí, nuevamente ¿cómo? la oportunidad de poder haber tratado este tema que para mí lo llevo como parte mía. Agradecerle a todos los colegas del acompañamiento y bueno, en todo lo que yo pueda ayudar a que vayan a presentar trabajo de las novelas, con todo gusto las puertas acá están abiertas como siempre.
Bueno, muchas gracias, Julián, y damos por concluido este foro y los esperamos el próximo mes, el siguiente. Muchas gracias, que tengan buenas noches. Buenas noches.